Bueno, buenas noches, bienvenidos. Es para nosotros un gusto volver a saludarlos en el marco de este curso breve que estamos dictando. En el día de hoy estamos dictando la clase número 5 del curso La entrevista victimológica a víctimas infantiles de abuso sexual. Para quienes se están sumando en el día de hoy a esta actividad abierta, les damos una muy cordial bienvenida. También los invitamos a que si se quieren sumar después a la cursada de este curso regular, si bien ya nos queda dos clases, cursarlas igualmente y acceder al material que se encuentra en el aula virtual, digamos, con las videos clases anteriores, en donde participaron el doctor Álvaro Garganta, donde tuvimos con él una participación, y las otras en donde estuvo la licenciada Marisa Samper, Silvina Greenberg y María José Pérez, donde hablaron del tema de cámara Gesell. Así que bueno, y en el día de hoy vamos a tener la participación especial de nuestra querida docente y amiga, la doctora Estela Maris Galdeano, quien es médica pediatra. Ella es mendocina, pero adoptada por Salta ya hace mucho tiempo, y con quien tuvimos el gusto de trabajar mucho tiempo en el querido Hospital de Niños en la ciudad de Salta. Así que bueno, no sé si de la emoción Estela se ha ido, pero ahí volverá. Estela, por favor, deja de llorar y poné la cámara. Bien, y bueno, y comentarles en tanto que también vamos a contar con la participación especial del ingeniero José Domingo Pereda Alba, quien es presidente de Coparmex, de la Cámara de Empresarios de México, y es el presidente de los capítulos internacionales de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Hace poquitos días lo tuvimos por acá, por Argentina. Así que ha sido un placer también su visita en nuestro país. Se fue antes de que arda todo, pero bueno, valoramos su visita. Así que bueno. Y también nos acompaña la doctora Mabel Sánchez, quien es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense. Mabel, ustedes saben, es médica psiquiatra, especialista en psiquiatría forense, es de San Salvador de Jujuy. Así que hola Mabelita, qué gusto verte. Bueno, muy bien. Y les anticipo, colegas, que el curso vamos a tener una clase más que va a ser el próximo jueves. Va a haber un bonus extra. El próximo jueves vamos a tener una clase sobre la temática de adolescencia y vulnerabilidades, donde también vamos a tener la participación de otra médica especialista en adolescentes, que es la doctora Mirta Moreski. Y estamos conformando ahí también una mesa de trabajo, así que están también cordialmente invitados. Muy bien, bueno, vamos a pasar directamente a la temática que hoy nos une. Ustedes saben que hoy la convocatoria, y dentro del marco de lo que venimos trabajando, que era la entrevista de admisión en los casos de las víctimas de abuso sexual infantil, en particular cuando nos toca trabajar desde el sistema de administración de justicia o cuando nos toca trabajar, en este caso, desde el ámbito de salud pública. Entonces, hoy vamos a hacer una conversación con la doctora Estela Galdeano, con el ingeniero José Pereda desde México, Estela desde Salta, para poder conversar desde ya acerca de esta mirada interdisciplinaria, que es lo que nosotros hemos destacado durante toda la cursada de esta capacitación, en donde hemos visto la necesidad del abordaje interdisciplinario, ¿sí? Y para ver cómo el abordaje interdisciplinario, en efecto,
se materializa, ¿no?, en las prácticas, que es un poco lo que estuvimos viendo en los contenidos teóricos. Bueno, hoy lo vamos a ver en el recorte de una experiencia. Así que bueno, voy a saludarla primero a Estela, lo voy a saludar también a José y a Mabel e iniciamos el conversatorio. Hola Estela. Hola Gaby, ¿cómo estás? Te veo Bien. bien, te veo bien. Hola a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias Estela por estar. Ahí gracias, vamos a... gracias por invitarme, por recordarme, por acordarte una vez más de mí. Te fuiste lejos y me dejaste. Bueno. No, empezá con la de Pimpinela, por favor, Estela. Bueno. Sí, se fue y me dejó acá, en Salta. Mira, ya vamos a hablar, ahí vamos a hablar. Y bueno, vamos a darle la palabra a José también para que nos salude, de acá a la vuelta nomás, desde Ciudad Juárez, en México. Muy al estilo, Estela, de Gabriel. No nada más te va a dejar poca distancia, pretende abandonar el país, que es todavía peor. Lo vamos a exiliar de allá y lo vamos a adoptar aquí en México. Saludos a todos, gusto convivir un rato con ustedes. Qué lindo, José querido, bienvenido hermano, bienvenido. Bueno, y Mabel la tenemos por allá. Mabel, ¿estás ahí, Mabelucci? Hola a todos, hola a todos los colegas. Y José, solamente te lo vamos a prestar a Gabriel, nada más. Mirá, no creo, Mabel, ya probó agua de Juárez y créeme que ya con esta sería su tercera o cuarta visita, Gabriel. La tercera, José. Vamos a hacer que no sea la vencida. Así que... Bueno, de eso se trata, Mabel. Vamos a ir viendo dónde más es requerido. Bueno, así ahí es. Me van a triangular, colegas. Después me voy a sentir un líder global como alguien muy conocido acá en nuestro país. Pero con la diferencia que no hablo con los perros muertos por ahora. Bueno, vamos a iniciar, colegas. Bueno, entonces, bienvenidos a cada uno de los colegas. También nos está acompañando la doctora Florencia Díaz Galdiano. Bien, tenemos el placer de conocer desde muy pequeña. Y ahora está como funcionaria fiscal en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta y en un área muy específica, que es la unidad que trabaja las temáticas de violencia de género y la investigación de los femicidios, ¿verdad, Flor? Hola Gaby, hola, buenas noches. Un gusto compartir. Si ven a alguien yendo y viniendo para atrás, es mi hijo, porque soy auxiliar fiscal, pero antes soy mamá. Lo vemos, esto me suena tan conocido de alguien que decía permanentemente lo mismo, pero vamos acá al retorno de lo traumático. Sí, se ve que es contagioso el tema del trabajo que hacía mi mamá con ustedes, con el CAIM, que lo mamamos de chicas, y bueno, ahora estoy, como vos decías, Gaby, en la unidad de femicidios. Soy auxiliar fiscal y bueno, trabajamos con los equipos interdisciplinarios de lo que se llama Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que pertenece acá al Ministerio Público de Salta. Y bueno, después te comento un ratito si querés más o menos qué es lo que hacemos, porque me encanta también conocer realidades de otras provincias y de otros países inclusive. Y bueno, si te vas con José, invítanos, así podemos ir allá a probar el tequila. Ahí vamos. Ándele, Florencia, usted sí sabe, no que hay otros que le rehuyen al tequila. Claro, a mí me invitaron a agua, así que mira. Yo directo al grano voy. Sí. Exacto, bueno. Muy bien, Florencia. Sobre el tema, Florencia, créame que Ciudad Juárez ocupa de los deshonrosos primeros lugares en feminicidios. A nivel mundial se conoció Ciudad Juárez por ese tema. Entonces tenemos muy latente la violencia de género, es decir,
ahorita que tenemos elecciones, estamos tratando de que se legisle más sobre el tema. Pero bueno, ahorita charlaremos. Así Sí, así es, José, correcto. tengo noción también que además ustedes fueron como de los primeros en dar uso al término feminicidio, como para también hablar un poco de la responsabilidad del Estado en todos estos casos, así que sí tengo colegas de México, porque sabemos que es una temática muy tratada ya, me interesa muchísimo el trabajo que hacen. Buenísimo. Y Pues ahí aquí compartiremos un rato. surge otro conversatorio después con esa temática, porque es... Así que no vengan acá a patearnos el estrellato con Estela. Ahora veníamos a desempolvar experiencias. Así que vamos entonces con Estela. Bueno, les comento que Estela, médica pediatra, y Estela, contanos un poquito, recordanos un poco cómo surge la experiencia del primer comité de asistencia al niño maltratado en aquellos años en un servicio público, como era el Hospital de Niños. Sí, realmente fue en 1996, imagínate los años que hace. Y bueno, todo lo que vemos ahora, que pasa con los niños, la ley Lucio, todo lo que ahora se está viendo y saliendo un poco más a la luz, nosotros los que trabajábamos con la niñez en esos años, lo vislumbrábamos, lo sentíamos, estábamos en una guardia, yo como pediatra, Gabriel como psicólogo, la trabajadora social, y estábamos, lo vislumbrábamos, lo notábamos, sabíamos que más allá de lo que podíamos hacer nosotros por los niños en lo que sea la dolencia física, habían cosas que no se veían, la gente, los mismos colegas no lo veían. A ver, un ejemplo. Sí, llegó fracturado el niño, se le cura la fractura, se manda al domicilio. Y en 15 días vuelve fracturado de nuevo. Y nadie se preguntaba, no, o sea, la pregunta es, ¿cómo se cayó? Se cayó de la bicicleta. Y seguíamos, pero esas cosas que ahora se tienen más en cuenta, porque gracias a Dios pasaron años, pero desgraciadamente tuvieron que pasar muchas cosas. Nos preguntábamos un grupo de profesionales que nos interesaba porque estábamos con la niñez. Y nosotros, ahora yo veo la ley Lucio, y nosotros tuvimos una Camila, ¿no, Gabriel? Así es. Una Camila que también falleció a mano de los padres y de una manera terrible, y fue nuestro primer caso duro, éramos un comité que recién nos habíamos conformado, en el hospital ni nos conocían, teníamos que pasar sala por sala diciendo que existíamos, que en el hospital se había conformado un comité de asistencia al niño maltratado, que le pusimos Caín. Y bueno, pasábamos sala por sala para que nos hicieran la interconsulta cada vez que vieran algún signo o síntoma de que algún niño podía ser maltratado o abusado. Y la verdad que, ¿qué veíamos? Veíamos sorpresa de parte de los colegas y del equipo de salud, porque como que parecía que había cosas que no había que hablar, ¿viste? Como que era como una tarea más de la que nunca ibas a sacar mucho resultado porque nadie te da datos, porque los padres esconden. Entonces, en la vorágine del trabajo diario de una guardia, por ejemplo, vos vas sacando tareas y vas dejando de lado cosas. Gracias a Dios pasó el tiempo y han cambiado cosas. Las cosas han cambiado, pero la temática es la misma, el deseo de trabajar la interdisciplina, lo que nos costó, Gabriel, lo que nos costó trabajar la interdisciplina, porque siempre está ese deseo así un poco egoísta de que ¿quién está primero? ¿El médico, el psicólogo, la trabajadora social? ¿Quién es el importante acá en esto que le está pasando al niño? Y el importante somos todos, porque toda la sociedad es importante a la hora de defender los derechos del niño, toda la sociedad. Entonces, bueno, y de allá hasta acá, gracias a Dios han cambiado muchas cosas, y lo más importante es la formación del equipo que trabaja con esta temática.
formar a la gente, darle una mirada distinta, para darse cuenta, no solamente en el tema de la temática de hacer la entrevista, sino en reconocer las posibilidades de que ese niño esté siendo maltratado, reconocer los signos y síntomas que pueda tener. Pero no solamente el médico, la maestra, la profesora de danza, el profesor de rugby, de fútbol, toda la sociedad, reconocer los signos y síntomas que puede tener un niño que está pues, posiblemente siendo abusado o maltratado. Correcto. Estela, te acordarás que en aquella época, bueno, tal como lo comenta acá Estela, las unidades asistenciales, tales como eran los hospitales, los centros de salud, no tenían normatizado el tema de la asistencia del maltrato infantil, y mucho menos la del abuso sexual infantil, dentro de lo que eran las estructuras hospitalarias. En aquel momento nosotros iniciamos un comité de asistencia que lo pudimos enrolar dentro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Era como el aval que teníamos, digamos, a modo académico, como para poder intervenir y tener entidad dentro del hospital, ¿no? Y esto que dice Estela, que costaba muchísimo al equipo de salud poder reconocer la existencia de estas problemáticas que ocurrían hacia el interior de las familias. Muchas veces quedaba como que era una locura de los equipos que asistíamos el tema de poder pensar que en una familia pudieran transformarse en los propios depredadores, ¿no?, de sus miembros. Sí, así es. Y también digamos un poco dentro del equipo de salud y, por ejemplo, hablo de los médicos, por ejemplo, los profesionales médicos en todas las especialidades, que si es el traumatólogo, si es el neurólogo, si es el pediatra, y todos pueden tener una participación importantísima, pero a ninguno se le ocurría que ese niño podía llegar a ser la única persona que podía estar en el momento justo, en el momento adecuado, en el momento en que ese niño podía ser retirado de esa situación. No se les pasaba por la cabeza que era digamos, un eslabón tan importante, porque con lo que pasó con Camila es una cosa que no se puede, uno ve tantas, entonces no se puede. Estela, ¿querés contar un poquito lo que fue el caso Camila? Y en tal caso, ahí lo vamos enriqueciendo entre los dos, si te parece, para que los colegas puedan saber de qué se trataba. Bueno, Camila era una niña que todavía no cumplía los 2 años, ya caminaba, o sea, todo lo que hace un niño de 2 años lo hacía. Pero entra a la guardia con una fractura en una piernita. El traumatólogo le ve la fractura, la enyesa y la cita para 2 semanas después. Pasa el tema de esa fractura y al poco tiempo vuelve a la guardia y otra vez tenía fractura. Por ahí, llegar a pensar en enfermedades que producen, porque hasta el día de hoy se piensa en enfermedades que producen fracturas patológicas. O sea, pensar en eso antes de pensar que haya la posibilidad de un maltrato, eso pasaba antes. Yo creo que ahora, gracias a Dios, no. Pero, bueno, se resuelve lo de la fractura, esta vez no con yeso, y Camila se va. Y no recuerdo bien si a los 15 días o 20 o el mes, llega grave a terapia intensiva, con una fractura de cráneo severa, tuvo que ser intubada, bueno, terapia intensiva, fue intubada, estuvo, por supuesto que se le hacen todos los estudios y se ve una fractura grave de cráneo. Por supuesto, los padres dicen que se cayó desde que, como era traviesa y que ya caminaba todo y coincidía un poco con la edad de la niña, que se había subido a alguna parte de la casa, que no me acuerdo cómo fue el relato, y que se había caído.
Estela, se te muteó el micrófono, me parece, ¿no? Ahí, allí ya cuando llega con la fractura a terapia intensiva, ya nos habíamos comenzado con el CAIN, con el comité, y no hacía un mes, en 20 días que habíamos comenzado con el comité, y en los otros ingresos de Camila nunca nadie, por eso te digo, no sabían ni que existíamos al principio, teníamos que insistir con que nos consulten, y los otros 2 ingresos de Camila no llegaron a nosotros. Cuando llega a terapia, ahí los médicos terapistas nos hacen intervenir. Y bueno, a través de la intervención, que por supuesto ya se hace algo, se hace algo penal, ya se empieza a pensar en algo ya grave, se los imputa a los padres, porque la bebé vivía con sus padres, no había estado la niñera, no había estado la abuela en ese momento, era el relato de los padres. Y bueno, al final, en esa época se usaba las mamaderas de vidrio. Y bueno, al final los padres, por separado, por supuesto, terminan declarando, por supuesto, culpando uno al otro. Y era que lloraba mucho, y como lloraba mucho, la golpearon en la cabeza con la mamadera de vidrio. Y ese fue el traumatismo grave que terminó con la vida de Camila. Entonces, bueno, por supuesto, los 2 padres imputados, juicio, los 2 padres presos. Pero yo a lo que voy, a lo que uno hace casi 30 años vivíamos, y ahora ya no tiene que existir. Yo cuando pasó lo de Lucio, a mí me parecía que estaba viendo el caso Camila y que nada había sucedido para que esto no ocurra. Te digo sinceramente, sentí una sensación fea, porque ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Seguimos haciendo la vista gorda, seguimos dejando de participar cuando vemos niños vulnerables. Entonces, bueno, yo creo que la formación de los equipos de salud, de todos los equipos que trabajan con niños, son fundamentales. Son fundamentales el trabajo que hacen acá en Salta ¿cómo se llama? El plan de capacitación que tienen acá en Salta, el SABIC. El servicio de atención a la víctima. El servicio de atención a la víctima. Hay muchas cosas que gracias a Dios están sucediendo. Y bueno, yo te digo que la entrevista es muy importante para no revictimizar a los niños, hay que ponerlos en una situación favorable, no hay que volver hay que pensar en todo lo que ha estado viviendo esa criatura para ese niño, para ponerlos en una situación de nuevo, de vulnerabilidad y de revictimización. Entonces, todo esto lo estamos aprendiendo, gracias a Dios lo estamos aprendiendo, y ya existe la cámara GESEL, ya hay otras cosas, ¿no es cierto?, que gracias a Dios ocurren. Correcto. Y la ley que son importantes. En su momento nosotros también trabajamos en una ley. Sí, correcto. Esto que comenta Estela, yo creo que es un poco viene a tono con lo que veníamos trabajando en los encuentros anteriores, ¿no? En donde hemos visto que estas problemáticas que se perpetúan de alguna manera dentro de lo que tiene que ver con la dinámica del secreto, ¿no? Cuando acontecen en ámbitos intrafamiliares, las intervenciones de terceros son vividas por la familia como intervenciones intrusivas, ¿no? Y, digamos, como aquello que se va a entrometer en algo que es hermético y que no da para terceros, digamos, ¿no? Que es lo que de alguna manera perpetúa la dinámica violenta. Esos vínculos imaginarios, esos vínculos que se pretenden de alguna manera igualitarios, ¿no? Terminan siendo vínculos violentos, ¿no? Y se va perpetuando ahí un modo de relación dentro de la estructura familiar. Esto hacia la afuera, que es tal lo que comenta Estela, funciona casi igual con las instituciones que intervenimos. Porque Estela les comenta
¿no? Todo lo que tuvo que ver con el historial clínico de Camila, pero tuvimos nosotros que vernosla en aquel momento con la mirada acusadora de las instituciones que decían, ahora hay un comité de atención al niño maltratado y se les murió un niño por maltrato, ¿no? Cuando antes, digamos, no le daban entidad, digamos, a la problemática. Entonces, a partir de que acontece un hecho, en este caso un hecho grave, fatal, ¿no? Encontraron ahí, de alguna manera, el chivo expiatorio para responsabilizar a un grupo de profesionales que estábamos iniciando con la práctica y que conllevó una serie de revisiones de nuestras propias prácticas. Hubo una defensora de menores que también corrió con un jury, ¿no? Que fue, de alguna manera, casi como que éramos cómplices del filicidio que habían perpetrado estos padres, ¿no? Entonces, y nos ayudó bastante, si te acordás, Estela, porque la estoy viendo acá a Mónica Mignar, que nos está acompañando desde Uruguay. Ella es del equipo de trabajo en Uruguay y Mónica es periodista. Nos ayudó mucho una periodista que se había involucrado demasiado con la tarea, no sé si te acordarás, Estela, que fue Diana. Sí. ¿No? Entonces, fue la que nos permitió de alguna manera visibilizar la otra cara, que era todo lo que lo social y las otras instituciones venían de alguna manera renegando, ¿no? Frente a la problemática que existía, pero hacían como si no, ¿no? Claro, había que culpar al que hacía, no al que no hacía. Claro. Nosotros nos habíamos conformado como comité, y como te digo, no llevábamos ni 20 días ni un mes, y ¿a quién había que culpar? Al comité que no actuó. Nosotros actuamos cuando la gente de terapia nos hace la interconsulta, pero evidentemente tarde para Camila, pero había que buscar, como dice Gabriel, un chivo expiatorio. Che, no, entró una vez fracturada, entró otra vez fracturada y ahora está en terapia intensiva. ¿Y dónde? Ahí, bueno, te diré que ahí nos dieron relevancia nosotros, Gabriel, Sí, porque hasta ahí, tal cual. te digo, íbamos por las salas diciendo que existía el comité y ahí, existe Claro. el comité. Tal cual, bueno, eso convocó también a que hiciéramos algunas revisiones de las prácticas con gente que venían ya trabajando desde Buenos Aires. Sí. En aquel momento, el doctor Norberto Garrote, ¿no? Director de la Unidad de Violencia Familiar, que fue quien, de alguna manera, secundó a Diana Becher de Goldberg. Diana Becher de Goldberg, por ahí los colegas, los psicoanalistas, la llegaron a conocer o a leer algo de Diana. Diana fue la primera psicoanalista en Argentina que comenzó a trabajar la temática del abuso sexual y el incesto. Y fue la primera generadora de unidades de atención a víctimas de abuso sexual en unidades sanitarias, en particular en los hospitales municipales en la ciudad de Buenos Aires. Así fue que fundó primero en el conocido ex Casa Cuna, Hospital Pedro de Elizalde, actualmente, en el Hospital Gutiérrez, ha generado las unidades de atención a víctimas de violencia, ¿sí? Bueno, ellos fueron de alguna manera también nuestros consultores, porque frente a esto, colegas, por eso es que el trabajo interdisciplinario es muy importante. Si nosotros no contábamos con un equipo que nos pudiéramos sostener frente a algo tan traumático como había sido la muerte de una niña que nos había pasado por el frente, ¿no? Y donde habíamos nosotros entrevistado a los padres y habíamos tenido toda una puesta en escena de estos padres psicopáticos, por donde ustedes lo miren, pero eran destrozados en llanto, ¿no? Digamos, nos pasó por encima la situación. Si no hubiéramos tenido un equipo de soporte, hubiera sido imposible poder continuar. Entonces, por eso es que el trabajo interdisciplinario, aparte de los aportes de las miradas disciplinares sobre un determinado o de una determinada situación problemática, también ayuda al reparto, digamos, de la carga de lo que nosotros dentro del psicoanálisis conocemos de la transferencia, ¿no? Entonces,
cuando se tratan de transferencias masivas, como pueden llegar a ser las transferencias psicopáticas, por ejemplo, o de casos graves, ¿no? Si nosotros no contamos con un equipo que nos ayude a repartir eso, es muy pesado, ¿no? Poder sostenerlo. Entonces, sí, Estela. A nosotros nos pasó que teníamos una defensora de niños, que en esa época se le llamaba defensora de niños, y que ella quiso trabajar con nosotros. Y al final, como dice Gabriel, un jury de enjuiciamiento. O sea, estábamos solos, ¿no? Estábamos solos y bueno, gracias a Dios todo se fue resolviendo, pero fueron golpes y golpes, ¿viste? Porque ¿qué se debe imaginar la doctora que quiso trabajar con nosotros porque le interesaba tanto como a nosotros el tema, que después ella iba a ser la que... el cordero sacrificial. Claro. Y bueno, y así nos fueron pasando cosas, tener que declarar en el juicio de Camila, Claro. tener que ir a declarar, las primeras intervenciones que teníamos en los juicios. Bueno, de todo, bueno, nos pasó de todo, pero bueno, lo habíamos emprendido con el deseo de hacer y tuvimos que hacer. Hicimos. Tal cual, Estelita. Vamos Así. a darle la palabra ahí a José, a ver si José quiere comentar algo. Y digo, desgraciadamente, este es un problema que no es exclusivo de un país. Este es un problema que heredamos de una cultura. Solo para poner en contexto, en México en el 2016 teníamos 4.378.000 casos de niñas menores de 15 años que habían sufrido violencia sexual. Cuando se vuelve a hacer la estadística a los 5 años, pues pareciera que ya se había visualizado el problema, mas sin embargo, creció en un 45%, llegando en el 2021 alrededor de 6.400.000 casos de niñas con este problema. Entonces, pues el que se visualice no significa que se detenga. Ese es parte de los problemas que tenemos. El que se tenga una ley no significa que se pueda aplicar, que ese es el otro de los casos. El que un grupo intervenga no significa que los demás grupos intervengan. Y ahí la importancia del trabajo en conjunto. Entonces, imagínense cómo las mujeres, por un lado, son las más visibles o los que han sufrido más. Es decir, pareciera o no, el género, ahorita que hablábamos de esta parte de género, tiene que ver, las niñas son más violentadas que los niños. Entonces, empezar a entender de parte de quién viene esta violencia, pues los casos van a ser muy altos donde la familia interviene directamente. Y el por qué se normalizó de alguna manera este tipo de violencia, porque hacíamos un estudio en su momento de cuántas generaciones venían violentadas y se asombrarían que llegábamos hasta 6 generaciones violentadas. Es decir, que era un problema, vamos a decirle, normal dentro de la familia. Mi abuelo abusó de mí, mi tío abusó de mí. ¿A qué edad? Desde que tenía yo 4 o 5 años. Y entonces, cuando lo reportaban a la mamá, ella ya no lo veía tan fuera de lugar porque había pasado por el mismo proceso. Entonces, nuestra cultura, la iglesia, en forma particular, participó activamente en que se callara en este secreto, porque se decía, no, te va a condenar, te vas a ir al infierno solo por decir este tipo de cosas. Entonces, si estamos hablando de que más de 6 millones de mujeres han sufrido violencia sexual, pues imagínense del tamaño. Ahora, esa es la parte de las estadísticas que de alguna otra forma tenemos. Pero ¿qué pasa con las cifras negras? Y entonces tenemos que la cifra negra se llega al 100%.
José, querido, ¿por qué no les explicás un poquito a los colegas que por ahí no están familiarizados con el término de cifra negra? Ok, el término de cifra negra en México se acuña con lo que yo nunca reporto. Todos aquellos casos que nunca llegan ni siquiera a una carpeta de investigación, ni siquiera al primer respondiente, si dijéramos. Es decir, se quedan callados, no sale de la familia. Y entonces, de las estadísticas que se van empezando a tener, y esto gracias a la organización civil, ¿eh? Aquí en México las organizaciones civiles tienen un papel muy importante de hacer lo que ustedes en su momento hicieron, visualizar un caso. Entonces, desde la organización civil se empiezan a detectar casos y se obliga a las autoridades a prestar atención. Ojo, prestar atención no significa que han solucionado el problema. Tal es el caso que sigue habiendo en México violencia de género. Ahí les dejo mi comentario. Buenísimo, querido José, sumamente claro y digamos que nos da ahí una parte importante. Mabelucci, Si me permites, pero a sí, mí me parece que hay un capítulo que hay que incluir en las formaciones, sí. que es justamente el conocimiento que hay que tener, aunque sea del área psi, que es las lesiones. Porque conocer, digamos, cómo es la producción de lesiones en niños da también la posibilidad de, cuando se realizan las entrevistas y demás, empezar a cotejar, ¿sí?, lo ocurrido con lo posible que podría ser una caída, pongámosle Accidental. entre comillas, Claro. accidental, Mm. digamos, a otro tipo. Porque yo lo uso, incluso actualmente hay un manual, si no recuerdo mal, del Hospital Gutiérrez, en donde hicieron todo un desarrollo respecto justamente a las lesiones en caso de niños, con diversos parámetros que por ahí lo podríamos armar en algún momento, Gabriel, y yo Buenísimo. estoy dispuesta a dárselo, Excelente, Mabel. porque eso permite a su vez, y lamentablemente que no se tuvo en cuenta en el caso de la niña que ustedes intervinieron, es justamente esto, la semiología que hay que localizar como médico respecto, digamos, a ciertas lesiones en los menores, ¿sí? Porque eso a su vez tiene que ser volcado al equipo. ¿Para qué? Para que justamente, porque la interdisciplina no es que ustedes solamente van y desde los sí se hace la entrevista. Es decir, hacer la entrevista, pero cuando se trata de la esfera judicial, y más cuando está ya articulado la posibilidad, sospechando, digamos, que se trata de maltrato, es que hay que contar con estos elementos semiológicos que los médicos tienen que localizar, tienen que informar, y cualquiera de nosotros como psi tenemos que conocer. Eso es lo que posibilita justamente hacer la intervención adecuada, porque para llanto y grito, todo grita en llanto y demás cuando la cosa está embromada. Ahora, y también está esta cuestión que se prejuzga en el sentido de que muchas veces, que es un punto a tener cuidado, por un lado, esto no es posible que los padres hagan esto. Como progenitores, sí tendrían que proteger, pero a su vez, digamos, está lo otro, sí es posible que lo hagan. Entonces entra en no sé si se acuerdan de la película La delgada línea roja, en donde también, digamos, personas que capaz que no tuvieron que ver, se vuelven sospechosas, y las personas que sí efectivamente tuvieron que ver, es como que se las tilda de que a partir del prejuicio no es posible que lo hagan. Entonces me parece que ahí también corre la cuestión de cómo intervenir en estos casos desde una posición objetiva, necesaria, ¿sí?, en donde la intervención tiene que ser precisa en cuanto a preguntas,
en cuanto a obtener una explicación. Ujú. ¿Qué explicación tienen ellos para lo ocurrido? ¿De qué manera? Son precisiones, ¿no? Porque no se trata solo de un mero relato, que puede ser muy doloroso, lo que quieran, pero lo que hay que Con localizar es cómo perdón, fue, en qué momento, cuáles son las características, qué pasó, dónde estaba uno, dónde estaba el otro, qué hicieron, qué ocurrió, de qué manera, de cómo, que expliquen la mecánica, ya sea de la caída, del golpe y demás, porque todo eso, digamos, se tiene que correlacionar con datos. por ejemplo, te interrumpo, Mabel, porque con respecto a lo que estás diciendo, que es real, es lo que siempre nos llamó la atención a nosotros, desde mi área, que es la pediatría, en los últimos tiempos, el último tiempo que estuve trabajando, porque ya me jubilé, no estoy en el hospital, pero estuve 37 años en el Hospital Materno Infantil de Salta, y en el último tiempo yo tuve un cargo de jefatura en una sala donde tenía 20 camas de niños entre los 2 años y los 15 años, era responsable de todo el personal. Y allí yo hacía hincapié a los residentes, siempre le decía a los responsables de la residencia, jefes e instructores, que tenía que haber dentro de la currícula del residente, tenía que haber una parte en la que se les enseñara, se tratara ese tema, el tema del abuso y el maltrato infantil, de encontrar signos y síntomas, y sobre todo al médico de guardia, al médico que hace la emergencia, pero también al médico que atiende a un niño en la sala de internación. Bueno, hubieron cambios, han habido cambios, yo ya me retiré, pero sé, porque tengo contacto con la gente del hospital, que se trabaja diferente. Ya en la cabeza del médico emergentólogo y sobre todo del residente, ya está la tarea de la pregunta, como vos decís, cómo fue, de qué manera, la temática del traumatismo, la cinemática del traumatismo, porque cuando los padres pueden decir que se cayó de tal manera, pero existe una forma de fracturarte si caes de una manera, si caes de 2 metros, si caes de 3 metros, o si te golpearon. Entonces, sí hay forma, pero lo que yo hacía hincapié es en que se le dé importancia a en la formación del médico, y sobre todo el pediatra, en esta temática. Y han habido cambios, yo conozco chicos más jóvenes, residentes, tengo contacto con ellos y gracias a Dios ha cambiado. Pero sí, en el hospital Gutiérrez, ¿el doctor Garrote estaba en el Gutiérrez o en el Elizalde? En el Elizalde. En el Elizalde. Él trabaja mucho con la temática y puede aportar muchísimo, ¿no, Gabriel? Sí, ya también está jubilado. Está más jubiladito que yo, pero Ya. en cuanto a los grupos que trabajan en el Claro, Elizalde, han quedado equipos de trabajo muy importantes dentro del Hospital Pedro Elizalde. No son tan importantes como eran en aquella época, pero no, han quedado un buen equipo, ha quedado un buen equipo. Estela, Mabel, déjenles comento, agregando un poquito lo que están diciendo, es que es súper importante, ¿eh? Los tiempos cambiaron. Pareciera que los tiempos deberían de mejorar, mas sin en cambio se agregaron nuevos factores. De todo lo que ustedes están mencionando, se agregaron nuevos factores que antes no eran tan visibles, como es si los padres consumen o no drogas. Ese es un factor de riesgo demasiado fuerte. Segundo, si los padres están ausentes, es decir, si los dos trabajan, ese es otro factor de riesgo demasiado, para saber si el abuso es de un vecino, de un primo, del abuelo, del tío, es decir, quién está ausente. Es decir, que hoy en día, pues hay que agregarle nuevas cosas que antes no existían. Entonces, esto pareciera que para hacer un análisis, pues había que contemplar todos estos nuevos factores de riesgo que está ocurriendo en una sociedad donde los menores son abandonados de alguna manera
por la necesidad, una, de trabajar, y por otra, por todas las adicciones que presenta hoy el núcleo familiar. Correcto, correcto. Bueno, aportando a esto que dicen tanto Estela, Mabel, José, nosotros vamos a subir al aula un material que lo van a encontrar ustedes, que es el protocolo de admisión que cuenta el Hospital Pedro de Elizalde en la actualidad para hacer la admisión digamos, de los casos de donde se presume algún tipo de violencia contra niños y niñas. Así que eso lo vamos a dejar disponibles en el aula, y lo vamos a trabajar en el próximo encuentro teórico. Pero nos parece sumamente más rico hoy aprovechar, digamos, la disponibilidad que conseguimos por parte de Estela, de Mabel, de José, para poder compartir con ustedes estos trayectos, ¿no? Por las prácticas. Una pregunta, Gabriel, ¿esa admisión es el caso que llega espontáneamente, o sea, no está judicializado? Pueden llegar Es la judicializados también, Mabelucci, pueden llegar, digamos, es un protocolo único que ellos tienen para la admisión de los casos, ¿sí? Pueden llegar por, digamos, demanda espontánea, es decir, que llegan a la guardia, o pueden llegar derivados por alguna unidad fiscal o por alguna oficina de atención a víctimas. Digamos que el Hospital Pedro de Elizalde hoy en día es un hospital de referencia para este tipo de problemática, y se le da como mucha trascendencia a los informes que ellos generan, ¿no? Perdón, te interrumpo. Con respecto a lo que dice José, que han habido cambios, los niños que están abandonados, los padres que trabajan ambos, capaz que Florencia puede aportar porque ella está en una fiscalía de femicidio y ahí aparecen, ¿no? Florencia, aparecen los suicidios en adolescentes, en niños, que llaman la atención. O, Sí. ¿qué te parece, Flor, si tenés algún aporte sobre eso? Dale, comentanos, Flor. Sí, ya sé que estamos en tiempo, quería hacer algunos comentarios de lo que habían dicho también Mabel y José, en el sentido de que, bueno, nosotros por lo menos acá con respecto a la violencia de género, que lo agravábamos como que es un factor de una condición de vulnerabilidad, ¿no es cierto? También ser mujer, no solamente ser niño. Nosotros acá en Salta, por ejemplo, José, tenemos declarado hace años ya la ley de emergencia pública en materia de violencia de género. De hecho, tenemos casos recientes en investigación, incluso todavía no llegaron a juicio, de abuso sexual de una niña seguido de muerte. Son cosas que por ahí uno no parece increíble, pero sucede, y yo creo que compartimos los países de Latinoamérica ciertas, por decir, cierta idiosincrasia que nos lleva a que tengamos este tipo de situaciones similares, ¿no es cierto? En México, Argentina, son realidades y situaciones, la violencia de género, la emergencia por violencia de género. De hecho, nosotros acá en Salta aplicamos el protocolo latinoamericano de ONU para la investigación de las muertes violentas, que ustedes los deben conocer un montón. Y bueno, yo creo que esto que hablaban del avance es muy grande el avance al que llegamos, porque empezábamos en México, sucedían casos en que llegaron hasta la Corte Interamericana porque eran mujeres que venían de la violencia sexual o grupos de mujeres que por la violencia de género y demás, que ni siquiera eran investigados. O como el caso que comentaba la doctora de Camila, que nadie los detectaba, nadie los veía. Ahora por lo menos se puede visibilizar, hay equipos de abordaje, nosotros trabajamos mucho con el abordaje integral, no solo con la interdisciplina,
que el abordaje integral quiere decir esto, que no solamente trabajen las interdisciplinas, el psicólogo por un lado, el trabajador social por el otro, el abogado, nosotros, los fiscales por otro, sino que todas las disciplinas ven distintas aristas del individuo. Entonces, articulando las interdisciplinas entre todos nosotros, podemos abordar mejor esta temática, podemos abordar mejor la situación del maltrato, de la violencia, y esto de que capaz que en su momento ustedes eran pioneros en juntar distintos tipos de profesionales en un comité y demás. Ahora ya creo que es público y notorio el hecho de que tenemos que trabajar entre todos, y es la única y la mejor manera. Y el otro avance que veo con respecto a lo que comentaban ustedes también es el tema de que, bueno, en ese momento empezaban a surgir las leyes, la ley de maltrato infantil. Hoy por hoy tenemos una ley marco, bisagra, que es la 26061, que yo, a nivel nacional, que me parece que todos los que trabajamos en de protección integral de los derechos de las niñas y niñas y adolescentes, la tenemos que conocer. Pero también hay leyes más especializadas. Ahora ya surgen las leyes para la detección y prevención del abuso sexual. Para la ley Lucios, de hecho, es una ley que obliga a capacitar a las personas que trabajan en el abordaje de niños, que es lo que pasa con la ley Micaela en género, que obliga a que el Estado, en todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, capacite a todas las personas que trabajan en este ámbito, que capaciten en género, que capaciten en cuanto al abuso sexual infantil. O sea, ya estamos hablando por lo menos de prevención y no de casos que no se vieron y que no fueron detectados en su momento. Entonces, por eso lo considero un gran avance, y nosotros por lo menos acá trabajamos mucho con el equipo interdisciplinario. Para nosotros, bueno, lo que comentaba mi mamá del caso, no solamente de la violencia sexual, como decía José, que es muy notorio, del femicidio. De hecho, no existiría una unidad especializada en femicidio si no existiría la violencia de género, pero no solo eso, sino casos que capaz no tienen que ver con la justicia, pero nosotros por el protocolo latinoamericano lo investigamos como muerte violenta de la mujer a los suicidios. Bien, Flor, te vamos a invitar a que la próxima semana nos puedas acompañar en el conversatorio que vamos a tener con la doctora Mirta Moreschi, que es médica especialista en adolescencia. Me parece que va a ser muy interesante lo que nos pueda seguir comentando acerca de estas prácticas. Así que si estás disponible, con todo gusto, nos gustaría sumarte a ese conversatorio. Por supuesto, Gaby, estoy disponible siempre para aportar un granito de arena. Buenísimo, Flor, buenísimo. Bueno, queridos colegas, nosotros quisiéramos darle ahora la palabra a los profesionales que están como asistentes del curso, a ver si quieren comentar algo, quieren hacer algún tipo de pregunta o reflexión. Desde ya, bienvenidas sean. Así que, Mónica, no te inhibas en tu curiosidad, en tu episteme periodística. Así que... ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en realidad tengo muchas. Digo, acá en Uruguay, si bien hay una ley que por el momento viene siendo muy cuestionada, porque en algunos casos, bueno, lo último que pasó tiene que ver con la parte política, que es la 19.580, no que es una ley basada en género, pero yo estoy recogiendo un poco de información. ¿Cómo hacen para no entrar en una paranoia, por así decirlo, cuando entra un niño con determinados golpes? Acá lo podemos ver cuando llevamos me ha pasado, mi hijo es preadolescente, yo lo he llevado a la emergencia y tiene algunos machucones. Lo que he prestado atención es que los médicos ya no hablan, determinada la edad, no hablan solamente con los papás,
se enfocan derecho al niño. O sea, la pregunta va derecho al niño. ¿Cómo te hiciste esto? Después, que me parece, este año lo estoy viendo, que él arrancó el secundario, que tienen un seguimiento psicológico. Se presenta un psicólogo, la primera semana de clases se presentó un psicólogo, psicóloga en este caso, donde se presentan, hablan con ellos y están abiertos a que los niños, o sea, los llevan a que los chiquilines puedan hablar libremente sin tener ninguna clase de miedos. En mi caso, bueno, me pasó por un caso específico, a lo cual no sé si tanto en Argentina como en México también se usa esa temática. Bien, vamos a ir colectando las preguntas, si les parecen, para que después los profesionales puedan hacer un cierre y podamos estar en el tiempo. Bien, Mónica, muy buena la pregunta. Los colegas ahí, docentes invitados, van registrando. ¿Alguna otra consulta por parte de los asistentes? La tenemos a las chicas de Mar del Plata, tenemos que trabajan en el área en judicial, la tenemos a Silvana, que está también en el área judicial, pero en Río Gallegos. Así que bueno, estamos ahí a ver los que quieran preguntar. Elizabeth, Gabriela, me voy a poner como la maestra de Gasalla. Analía, te tengo ahí a mano. Así que... Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, no, yo les comento, yo formo parte de una oficina que es, tengo que mutar a la familia. Estoy en una oficina que es Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos en la provincia de Tucumán. No está, digamos, hace mucho tiempo, pero en Tucumán viene aceitándose todo el protocolo, digamos, de asistencia a víctimas. De hecho, hay un protocolo interinstitucional que se ha establecido no solo con el Poder Judicial, sino también en conjunto con los ministerios, con la gente que trabaja en los hospitales, en el ámbito de salud y de educación. Entonces, cuando hay alguna sospecha de una situación de maltrato o bien de una situación de posible abuso, se activa el protocolo actualmente en hospitales y en las escuelas. De hecho, gran parte, digamos, de la derivación de niños, niñas y adolescentes que nosotros asistimos vienen derivados de escuelas o de hospitales. En especial en casos donde son el abuso sexual es intrafamiliar, entonces hay una situación donde la revelación se da en esos ámbitos, ¿no? Especialmente en las escuelas. Vemos también que a partir de las charlas de educación sexual en las escuelas también, esto ha provocado, digamos, que muchos alumnos se replanteen, puedan desnaturalizar la situación de abuso y puedan denunciar a la escuela. En Tucumán, hace poco ha habido una reforma procesal penal en donde en el artículo 227 del Código se establece que previo a la declaración en Cámara Gesell, los niños, niñas y adolescentes puedan tener una entrevista con profesionales de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos, a los fines de que nosotros podamos ver en qué condiciones está la víctima, cómo hacemos, digamos, un informe más que nada de conveniencia y factibilidad de las posibilidades de declaración, y si es que el niño o el adolescente en ese momento no puede, o bien hay una situación de discapacidad y hay que adecuar las condiciones de declaración, se activan todos los medios posibles para que se pueda declarar en condiciones óptimas, ¿no? Y a la vez también hacemos articulaciones interinstitucionales y articulaciones con otros profesionales del Estado, a los fines de que ese niño reciba ese abordaje, ¿no? Yo creo que hoy por hoy un niño víctima de abuso sexual o de maltrato infantil tiene que tener estas intervenciones articuladas con intra e interinstitucionales. También muchas veces nos pasa que los niños vienen judicializados desde el ámbito civil, y ustedes saben la eterna disociación que hay entre los juzgados de familia y los juzgados penales, o sea, el área penal. Entonces también, ¿no? Últimamente nos estábamos replanteando inclusive poder tener una historicidad de ese niño en el ámbito judicial,
¿sí? A los fines de que si ya ingresó en otro momento por otra denuncia o por otras causas, podamos nosotros tener la forma, incluso eso lo hemos planteado al área de sistemas, tener incluso digamos, un sistema unificado a los fines de que pongamos el DNI, sepamos toda la historicidad dentro del ámbito judicial, ¿no? Eso nos aportaría mucha información. Bueno, trabajando en eso y recibiendo también los aportes de cómo vienen trabajando en otras provincias. Genial, genial, Analia. Ahí vamos, no sé si hay alguna otra pregunta, chicas, a ver si así ya los colegas pueden producir. Yo lo que quería aportar es que un poco lo que preguntaba Mónica lo acaba de explicar Analía. O sea, hay muchas cosas que se hacen, o sea, que tendríamos que, es para largo, pero sí se hacen, las cosas que están haciendo, como las que explica Analía, son las que llevan a que ahora las cosas sean algo diferentes, pero por supuesto que se agregan cosas nuevas, como dice José. El riesgo de caer en la paranoia de que todos los chicos que se golpean pueden haber sido maltratados existe, pero justamente creo que a través de la formación del personal que trabaja en esto es que hay que diferenciar, no irse ni para un lado ni para el otro, o sea, ni caer en la paranoia, ni tampoco dejar de actuar. Y eso se logra a través de la formación de las personas que trabajan en el tema y bueno, y al andar día a día a través de la experiencia, no hay otra. Por ahí a los padres uno lo nota, o sea, desde lo que nosotros empezamos a trabajar con Gabriel, ahora uno nota que los padres se ofenden cuando le preguntas 2 veces en una guardia cómo se golpeó el niño. Se ofenden, los padres hasta te pueden levantar la voz, hasta corres el riesgo de que te levanten la mano también, porque esas cosas pasan. Pero bueno, si no nos formamos y no aprendemos de qué estamos hablando, corremos el riesgo de no actuar. Y bueno, para no caer en la paranoia hay que formarse. No sé qué pensás vos, Gabriel, pero es una línea muy finita. Cuando estás en una guardia, en emergencia, hay una línea muy finita. Porque justamente esa cuestión de los padres, esa intervención de los padres, es la que no nos dejaba antaño actuar. Porque los padres se ponían mal. Ahora, tenés que ponerte firme, saber que estás actuando con un protocolo que existe y que te protege por algo. Y bueno, estamos actuando. Su hijo tiene que... Estela, querida, se nos está ocurriendo algo, y seguramente en la cabeza de José también, porque en eso estamos ahí medio telepáticamente unidos. Yo creo que hay que poder generar una capacitación que perfectamente la podemos llegar a pensar para el próximo cuatrimestre, en donde hablemos de la atención en las urgencias del maltrato infantil y de los abusos, ¿no? Me parece que es algo que lo podemos llegar a coordinar y de alguna manera va a ser algo muy interesante, digamos, para la mayoría de los colegas que trabajan así que la invitación está para que no nos quedemos por ahí, porque siempre van a quedar pendientes, ¿no? Pero digo, podamos de alguna manera encauzar algo de esto, ¿no? En una sistematicidad de formación. Así que ahora no sé si Mabel y José quieren decir algo, así podemos ir cerrando. Rotundamente, esa mente de repente de escuchar y procesar y tratar de aterrizar lo que cada uno de ustedes está solicitando es diríamos, una triste realidad. El pediatra, el de urgencias, todo aquel que atiende a los niños de primera instancia, puede cometer estos delitos, Estela. Yo tengo muchos casos en ese sentido, donde efectivamente sí se cayó, sí trae golpes, y el médico, lo primero que dice, hay un abuso, y lo que hace es denunciar. Y entonces lo único que provoca es que el papá huya por esta parte del miedo a la desconfianza de las autoridades. Y entonces
estamos haciendo que el niño con esa conducta se calle y que cuando efectivamente hay un suceso ya no quiera decir nada. Rotundamente yo estaría secundando que se hiciera un diplomado, Gabriel, dirigido precisamente pues a todos, principalmente a aquellos que tienen la atención primaria, y voy a referirme desde maestros, porque en las escuelas es el primer lugar donde puedo detectar, y ahí sería mi primera instancia. Les comento rápido. México tiene un DIF, que es el Desarrollo Integral de la Familia. Su único problema que la titular son las esposas del funcionario en turno. Bueno, de eso a que sea profesional en materia de atención infantil, pues dista mucho de lo que puede ser. Segundo, hace 15, 18 años, yo sugería que hubiera un psicólogo en cada escuela, asistido por los estudiantes de los últimos grados, que ellos fueran los que ya hicieran la chamba y el psicólogo analizara. Me decían, ¿te das cuenta que estás tratando de abrir la caja de Pandora? Vamos a ver si destapamos y de 10 casos, 8 tienen abuso infantil, ¿qué va a hacer el DIF con todos estos? Entonces, ese es un problema real que le pasa a todos los gobiernos. ¿Qué pasa si destapo ahorita esto? Y en realidad me doy cuenta que hay un problema grave. Una encuesta que se hizo aquí, en las escuelas, de 10, 8 tenían problemas psicológicos. Fíjense nada más. Y entonces ahí cabe todo lo que pueda ser violencia familiar y ahorita la violencia de las redes. Y esto me da la justificación del por qué hoy los menores de 18 años se están suicidando. Es decir, que no tienen una atención psicológica, no tienen una contención donde debe de ser, que debería de ser desde las escuelas. Y estoy hablando desde el kinder, no sé si en Argentina estén obligados a ir al kinder, es decir, menores de 6 años, desde los 4 años, desde aquí se tienen que ir a la estancia y ahí sucesivamente. Entonces, dejo abierto la posibilidad donde se quieran apuntar ya desde ahorita y empecemos a ya ir programando, Gabriel, el diplomado, y lo abrimos, que no sea nada más en Argentina, lo convocamos a nivel mundial y con casos ya en forma particular para ir analizando y ya sobre técnicas en específico. Perfecto, Gracias. querido José. Gracias a vos. Y vamos entonces ahora con Mabel. No sé si Mabel querés. Por ahí va a ser interesante para contrastar también las formas de intervención, porque en Jujuy ya va a ser, si no me equivoco, como 10 años que se implementó el protocolo que se establece la forma de intervenir en casos de niños, niñas y adolescentes como testigos y víctimas de los casos de abuso, y se trabajó, digamos, con UNICEF y además con justamente porque es a partir de la modificación de la toma de declaración de los menores, a partir del juez, no me acuerdo ahora el apellido, creo que es Santa Fe, en donde él propone justamente esto, de la Cámara Gesell, la toma de declaración justamente para no revictimizar a los menores, que yo tengo la experiencia de eso, o sea que cuando nosotros desde el departamento médico teníamos que hacer las entrevistas de los niños y niñas. Te apunta Analía Grande. De Rosansky, exactamente, gracias. Y los informes que se tenía que hacer y a su vez cómo era la deriva de esos niños, sobre todo los niños, digamos, cuando se tenían que presentar a juicio. Y cómo era lo que, digamos, y qué es lo que pasaba ahí cuando estaban en la sala de audiencia y demás. Correcto. Ahora,
esta cuestión, digamos, de cómo intervenir, justamente me parece que en este caso los protocolos hacen que se haga la investigación. En este caso, por eso les decía yo, esta delgada línea roja, ¿sí? En donde todos pueden ser tomados como sospechosos, pero es justamente la formación, la investigación y demás que hace que se diluciden los casos, cuáles son efectivamente, digamos, porque incluso se denuncian abusos, por ejemplo, en los casos de familias en donde por el divorcio, entonces se denuncia a una de las partes, ¿sí? Como el perpetrador de un abuso, que después hay que hacer toda la investigación en la que se demuestra muchas veces de que no lo hubo tal. Absolutamente. Por eso lleva siempre a un trabajo. Ese es el punto, digamos, de no desestimar, y es importante también la formación justamente de los que van a intervenir, porque tienen que estar formados para poder hacer esas investigaciones adecuadas. Correcto. Bien, querida Mabel, queridos colegas, Estela, José, desde ya que agradecemos la participación y la disponibilidad para este encuentro. A cada uno de los colegas que nos acompañaron, a Florencia, desde su experiencia en la Fiscalía, queremos convocarlos para el próximo encuentro, que va a ser el próximo jueves a las 20:30. El tema va a ser adolescencia y vulnerabilidad, donde vamos a contar allí con la participación de la doctora Mirta Moreschi. Desde ya que van a estar invitados cada uno de ustedes, también nuestros queridos Estela, Mabel, José, para que participen. Flor, nos gustaría, después vamos a ir coordinando contigo la participación, para que podamos complementar esa mesa. Les sugiero a los que son alumnos regulares del curso de la entrevista victimológica que en estos días ingresen al aula para que puedan acceder al material que hemos comprometido. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana en el encuentro habitual a las 20:30. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a Muchísimas cada uno. gracias. Espero que nos Gracias, hayan Javier. enviado los mails en el chat. A los que no, lo mismo los tenemos registrados, pero es nada más para eso. Bueno, Chao, chao a todos. Un bueno, abrazo. listo. Muchas Nos vemos gracias. entonces. Un gusto, Y gracias. y Florencia, el tequila está puesto, ¿eh? Sí, José, sí, ya estoy anotando yo como